a esto que es encuentro cercano, y esta es la segunda parte que Leo, que me hizo la gauchada de la primera, tuvimos que cortar abruptamente porque se nos vino el tiempo encima, pero como me interesaba la experiencia de él y no quiero cortar nada, vamos a seguir, si ven la primera parte, vamos a seguir con esta segunda parte. Cuando a vos, Leo, ¿qué tal? Estabas interactuando y no te andaba el láser. Te doy el espacio, es ¿Qué tuyo. tal? Gracias y feliz día del Perfecto. trabajador. Feliz Día del Trabajador para vos y bueno, para todos los que va a pasar unos días después de esto, pero igualmente Sí. aprovechamos ya que es el Día del Trabajador justamente. Bueno, Gustavo, gracias, gracias, gracias. Y sí, vamos a continuar porque por ahí pasa que me extiendo hablando y bueno, se cortó el tiempo que no sabía cuánto era lo que teníamos para grabar. Habíamos terminado en la experiencia que había tenido el 25 de diciembre, hace 2 años atrás, cuando volvía de la localidad de Roldán, de donde es mi pareja, volvía de allí, donde a la tarde había estado conversando justamente con ella sobre todo esta casuística, sobre este tema, sobre esta realidad, donde hacía pocos meses que yo había comenzado con mi página El Omni de Carcaranía, el fanpage, y donde mi cabeza tenía preguntas si realmente lo que había sentido en aquel momento era lo correcto en hacer difusor y valga la redundancia, de difundir, digamos, esta realidad, esta casuística. Cuando volvía, bueno, terminé contando de que volviendo entre la localidad de Roldán y Carcarañá, siendo, digamos, para el lado de Córdoba, comienzo a ver para el lado de la autopista, que está Casilda para aquel lado, una esfera luminosa, grande, de color rojo, donde me llamó la atención y ahí empecé a darme cuenta de que eso, de que yo había pedido esa señal a la tarde, de que si lo que estaba haciendo era correcto, era la respuesta. Que ellos habían entrado en contacto conmigo, sin tener un contacto telepático, pero sin mostrarse, y decirme, acá estamos, acá tenés la prueba, que bueno, como seguramente has puesto el video en la primera parte, la gente podrá observar lo que estoy hablando. Lamentablemente, las imágenes captadas por el celular no siempre son las mejores, pero sí hay algo como para que tener la pauta de lo que yo estaba contando. Lo loco de esto, que había terminado, resumiendo a esta historia, yo siempre llevo un puntero láser, justamente, para el momento de tener algún aislamiento, algún tipo de contacto, para poder interactuar. Muchas veces se da la interacción entre los haces de luz y un láser, un puntero láser. Me lo recomendó un amigo peruano que vive en Estados Unidos que también trabaja mucho e investiga sobre esta casuística, donde ha tenido muchos contactos y ha interactuado muchísimas veces con el láser. Lo loco de todo esto es que ese mismo día a la tarde había estado probándolo, unas pruebas en la casa de mi novia, habíamos estado con eso, el láser andaba, nunca dejó de funcionar, y en el momento cuando yo paro en la banquina, que veo esta nave que cambiaba de luces, era roja, muy fuerte el color rojo, pero por ahí cambiaba, se iba un poco azulado, por ahí tenía un color ámbar, pero siempre mantenía el color rojizo. Me sorprendió y lo veía levitando sobre el campo, me daba cuenta, tenía pauta de que no era un dron, de que no era un avión, de que no era un helicóptero ni nada por el estilo, ni siquiera un planeta ni una estrella, lo podrán ver en el video. ¿Qué pasa? Me freno en la banquina para tener interacción con estas entidades, empiezo a apuntar con el láser, con el puntero, y no andaba el láser. Digo, pero pucha, si yo a la tarde estuve usándolo, ¿cómo puede ser que ahora no me ande? Le saco la batería rápidamente, lo empiezo a ver, a darle unos golpecitos, vuelvo a apuntar, no funcionaba, no funcionaba. Esa Busqué el luz se cargador, mantenía ahí. la luz se mantenía ahí, y yo cuando le daba enfoque, le daba zoom con el celular, notaba los cambios de colores que tenía. Igualmente a ojos vistas también lo podía ver, el cambio de color, pero con el celular se notaba, cuando le dabas más zoom, se notaba mejor. Lástima, repito, que la cámara por ahí no es la mejor de todas como para poder tener una mejor, digamos, visión de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, en fin, el láser a la tarde funcionaba correctamente, pero en ese momento dejó de funcionar. Entonces digo, ¿qué está pasando acá? Me está pasando adrede porque, y lo primero que se me cruzó, me están descargando la batería o no quieren interacción.
porque era loco que deje de funcionar así, porque sí de la nada. Después de unos minutos, de unos varios minutos que me quedé filmando, saqué el celular, lo apagué, porque quería yo disfrutar de lo que estaba viendo. Notaba que ya había grabado un poquito para tener, digamos, un comprobante de lo que yo estaba hablando, pero quería disfrutarlo yo, porque sentía en ese momento de que era una respuesta a lo que yo había pedido esa tarde. Y una Los autos presentación. pasaban, exactamente, los autos pasaban por la ruta 9 como si nada, mirá qué está haciendo este loco mirando al cielo, tal vez no prestaban atención o no le daban importancia a lo que yo estaba viendo. Hay que ver si Viento, ellos lo frío. podían ver también, ¿eh? Ojo. Eso también fue una de las cosas que por ahí me hice la pregunta. ¿Lo habrán visto o era solamente para mí, digamos, esa señal? ¿Me entendés? Lo más loco todavía aún siguen, porque después cuando me voy, que envío estas fotos, estas imágenes de este muchacho que yo te comenté, Martín, de Estados Unidos, peruano que viene a Estados Unidos, para que él vea lo que yo vi, la filmación, las capturas, para ver qué opinaba, el láser empieza a funcionar. Empiezo a apretarlo, empieza a funcionar. ¿Cuánto Entonces pasó dije, no, del avistamiento que vos intentaste hacer andar el láser a que lo volviste a probar y anduvo? ¿Cuánto pasó? y habrá sido, después que terminó todo esto, seguí viajando, yo estoy a 25 kilómetros, ponele después de que terminó, ¿no? De que arranqué el auto, 5 10 minutos, porque era el trayecto que yo soy más o menos desde ese lugar, era más o menos 15 minutos, 20 cuanto mucho, para llegar a mi localidad. Y lo agarré porque lo tenía en el asiento del costado del acompañante y lo pulsé al botón y andaba. Y me reía, digo, no, esto fue adrede, tal vez no querían interacción en este momento, lo tomé por Mm. ese lado. Y esto fue Tenés bueno, una algo muy testigo bonito. que es tu novia. No, mi Ah, novia no ¿no? estaba. ¿Vos estabas No, no, solo? mi novia había quedado en Roldán. Ah, Solamente el testigo era la filmación que tenía. no, o sea Yo que vos solo, estabas solo. yo solo. Por eso tenía esa inquina, esa sensación de bronca de que nadie lo vio, y de que la filmación no era lo que yo realmente veía. Porque me ha pasado otras veces que he visto cosas en el último tiempo y también he filmado, se ve, pero no es realmente lo que yo estoy viendo en el momento. Sí, no siempre No sé si filmamos alguna lo vez... que vemos. Exactamente, exactamente. Para mí fue maravilloso la experiencia, ese momento vivido, porque realmente sentí que era la respuesta a lo que yo me había consultado a ellos pidiéndoles una señal de que no estaba equivocado, cuál era el camino que iba a arrancar o que ya había arrancado con el tema de la difusión en mi página, mi fanpage. Bueno, y así como esto, comencé con la difusión, comencé a interiorizarme, a aprender mucho sobre esta casuística, sobre esta realidad, como la llamo ahora, y al ir aprendiendo me empezaron a pasar otras experiencias también, no solo de avistamientos, sino de sensaciones, de sentirme acompañado o de tener respuestas cada vez que las buscaba. Me ha pasado muchas veces que he estado en el patio de mi casa, en la oscuridad, me gusta ir, puntero láser. Bueno, Carcalina no es una zona donde vamos a ver mucho avistamiento, pero sí suelen pasar cosas muy importantes, como la historia que conté en el primer entrevista, la primera parte. Pero me ha pasado que noche tranquila, sin ni un zumbido, sin viento, nada, noche bien tranquila, pongo música, me gusta siempre poner música para meditar, música zen, me gusta escuchar la música de Mintaka, que es la que hace Ricardo González junto a Sol. Sí. Eh, y cuando pongo esa música que me concentro, que pido alguna señal, si ellos están ahí, comienzo a sentir como una brisa que empieza a correr de la nada. O sea, imagínate una noche, nada de viento, ni un movimiento de una hoja, y de repente vos preguntarte, ¿están acá? ¿Están presentes? ¿Se van a hacer ver? Hoy están aquí, están siempre conmigo, y de golpe esa brisa, que te juro, Gustavo, me hace erizar la piel realmente porque
es como una emoción, porque es una respuesta. Yo lo tomo como respuesta porque es loco, ¿me entendés? Una cosa es que vos salís y bueno, hay viento, pero no, nada, no se mueve una hoja, la noche es tranquila, y cuando yo hago una pregunta siento la brisa, ¿eh? De que pasa y siento los pelos de gallina, digamos. ¿Eh? Es una sensación muy linda lo que me pasa. Y así me han pasado cosas también. ¿En qué horario lo Eh, haces eso, por ejemplo? ¿Qué horario es? ¿Cómo? ¿En qué horario No, haces eso? siempre de noche, no tengo un horario no muy tarde, tal vez puede ser después de las 22 horas, 22:30, depende, el momento que sienta la necesidad. Me gusta mucho cuando la noche está estrellada, me encanta mirar las estrellas y bueno, ver, diferenciar cuando pasa un satélite, y cuando pasa un objeto que no sé realmente lo que es. A veces no veo nada, pero sí, cuando siento esa sensación me doy cuenta la presencia o de que están al lado mío, o de que esta es la señal, de que estás por el camino correcto. Así que es muy lindo y creo que esto lo fui aprendiendo con el tiempo, que la meditación ayuda muchas veces a estar más concentrados y a unirte más a ellos, que cuando arranqué con esto era, como lo dije, creo que la primera parte de la entrevista, estaba muy movilizado y yo quería siempre ver algo. Comencé a ir a Capilla del Monte con esa sensación de que iba a haber siempre algo y no veía nada. Te soy sincero, no veía nada. Hasta que con el tiempo empecé a sentir, le pasó a mi pareja también, a una sensación de que teníamos que viajar seguido a Capilla del Monte. Dicho sea de paso, el fin de semana, el 19 de mayo, voy a estar en Capilla del Monte. Son sensaciones o llamados. Y me ha pasado estar en capilla, si quieres te cuento una de las últimas experiencias, Dale. de lo que vimos, que tengo video también para mostrarlo, para después compartirlo, eh, de estar, digamos, el complejo, creo que lo dije, en el complejo de cabañas donde paramos, que está muy cerca, a unos pocos kilómetros, 3 cuadras de lo que es la base del cerro Uritorco. La parte del patio, obvio, es muy oscuro, no hay nada de luz, pero sí nos gusta ir. A veces llevo un trípode, pongo la cámara que apunte hacia el cerro, a veces hago un vivo atrás de la página, me gusta pernoctar un rato, unas horas, la compañía siempre de Lucía, que es mi pareja. A veces ponemos música de meditación, a veces simplemente nos ponemos a observar. Y bueno, de la nada comenzás a sentir el viento, y no sé si te ubicás, pero la silueta del Cerro Uritorco, que es la parte más alta, que es como la parte encumbrada, que tiene como Sí. cortada, y bueno, y después está la parte que baja, y después viene lo que es la parte de las gemelas, y entre las gemelas hay un cerro más chiquito, que es el Cerro Veró, o el Cerro Vero, que es Por un el lado lugar de los donde no cocos, se digamos. permite. Exactamente. Y en esa zona, en ese cerro, no es un lugar donde la gente va a pernotar, o va a acampar, o va a caminar, más de noche, ¿no? Si vos miras a veces en el cerro te puedes confundir, pero en esa zona es un lugar donde no hay personas. Y bueno, de repente comienza a aparecer una luz, una esfera de luz, ¿Qué color? que a eso no es blanca, bien irradiante, que vos te das cuenta si ves una linterna, porque es distinta, la luz es pequeña, la luz de un Bien. reflector de una linterna es pequeña, pero esto es una luminosidad muy grande que, bueno, de pequeña comienza a agrandarse, a veces se divide en dos, a veces vuelve a ser una. Y bueno, y nosotros podemos hacer preguntas a esa, nosotros llamamos que es una entidad de luz, un ser de luz, y lo hemos comprobado con otras personas que hemos hablado, que son de allí, de Capilla del Monte, y me han dicho, sí, lo que vos estás viendo no es una nave, porque lo que es una nave se ve siempre sobre el cerro, que surcan el cerro y se ve cuando ingresan y desaparecen en el cerro, o a veces es cuando salen del cerro también. Pero esto no, los seres siempre andan, digamos, debajo, se ven el movimiento, a veces ellos se manifiestan a través de este tipo de luminosidad,
y tal vez alguna respuesta a lo que vos estás consultando te lo hacen saber justamente con la incidencia que emanan. Y es hermoso ver eso, es hermoso. Y ya te digo, cuando comencé a ir no pasaba nada. Y estas últimas veces que he ido siempre, siempre, invierno, verano, cualquier temporada, a veces me ha pasado que no he visto nada, ¿no? Pero mayormente el último tiempo que he ido ya con la mente más abierta o con el corazón, la conciencia, creo que ellos te reciben de esa manera y te responden a tus consultas y te hacen saber que vas por el camino correcto y bueno, te dejan muchos mensajes en tu interior. Es muy lindo cuando te pasa eso. Y esas imágenes que yo te estoy diciendo, Gustavo, están grabadas. Están grabadas y te las voy a compartir para que las puedas compartir también vos. Para Digamos aquellos que que, tienen... digamos que desde que empezaste, desde que te decidiste, o desde que hubo ese llamado, que vos contabas, esas voces que te hablaban o que sentías, digamos que vos cambiaste obsesión por conexión. Exactamente. Exactamente, porque a mí siempre, como le pasa a muchos, me gustó, me atraía el tema, eh, mucho la ciencia ficción, pero después, cuando sentí el llamado de que debía comenzar a difundir esto y me pasó en Capilla del Monte, empecé a cambiar porque empecé a aprender, no sé si es la palabra estudiar, pero a comprender muchas cosas de cómo era esta realidad que llamo hoy. Y bueno, me di cuenta así que estamos acompañados desde mucho tiempo. Y estos seres son seres benignos, buenos. Sabemos que hay seres malos también, pero estos seres son muy buenos y transmiten paz, amor y dejan mucha enseñanza. Me ha pasado también otras experiencias que también hemos compartido con grupos de otras personas. Hemos ido a vivir la última vez que fui, en febrero, una experiencia muy linda con Osvaldo Alié, que es el dueño de un hotel muy conocido en Capilla del Monte, que fue amigo y discípulo de Ángel Cristo Acoglanis, Saruma, y hoy, bueno, también a grupos reducidos los lleva a un cerro, el Cerro Alfa, y de allí también se pueden tener conexiones con estas entidades, donde podemos ver a Saruma, Maya, por ahí al que esté más empapado sobre estas entidades sabrá de lo que estoy hablando, pero son experiencias muy, muy lindas y motivadoras. Y como eso me ha pasado muchas veces, no voy a contar una por una, pero sí de este tipo de entidades que se nos aparecieron ahí sobre el ser, nos ha pasado muchas veces después, que vos decís justamente, de que uno ya lo dejó de ver como voy con toda la furia de quiero ver algo, sino que realmente comprendí de por qué pasan las cosas. Y después cosas, sincronicidades que nos han pasado. La última vez me pasó una sincronicidad muy linda también. No sé, por ahí se aburro un poco de lo que estoy contando, pero eh, el tema de la sincronicidad, también otra de las cosas que a veces son los mensajes que dan estos seres, fue que, bueno, con Lucía, mi pareja, también nos gusta leer mucho, y ese uno de los días, también en febrero que nos pasó, estábamos leyendo un libro de José Tigueriño, libro Aurora, Aurora que está en Uruguay, que es otro Sí, la punto, otro estancia. vórtice, exactamente, otro vórtice energético como la ciudad de Erc, ahí en Capilla del Monte. Bueno, estábamos leyendo sobre ese libro y hablaba sobre algunos mensajes que le enviaban a Don Tona, quien era el dueño de la estancia, y esos mensajes fueron transmitidos a José Trigueño, que después lo plasmó en ese libro. Mensajes también que fueron de Ángel Cristo Coglanis. Los mensajes son de estas entidades, ¿no? En donde explicaban sobre algunas naves que se llaman naves laboratorios, que son a veces las que a veces se esconden dentro de las nubes, pero estas naves laboratorios muchas veces hacen abducciones benignas, le llamo yo, positivas, porque llevan a humanos a hacer justamente no la abducción tipo científica e investigación, sino abducción para transmitir o para curar a personas. Y bueno, justamente estábamos leyendo ese libro hablaba de este tipo de abducciones que hacían estas naves laboratorios, donde llevaban a personas a tener cirugías y después volvían a la Tierra, volvían a nuestro mundo, ya curados. Era algo muy loco lo que leíamos entonces, teníamos ese interrogante de que si realmente esto podía suceder o no, amén de que no soy escéptico, también hay cosas que a veces uno se pregunta. Mm. Cerramos el libro y nos fuimos
a la base del cerro a tomar unos mates, y nos encanta el mate, era por la tarde. Cuando íbamos yendo para el cerro en el auto, sinceramente yo no soy nunca de cargar a nadie, por seguridad, cuando hacen dedo no soy de cargar a nadie. Ese día iba una chica, aproximadamente supongo yo que tendría entre 25 y 30 años, donde nos hace seña, nos miramos con Lucía, decidimos subirla, sube a nuestro auto para llegar, nos comenta que iba hacia la base del cerro a refrescarse porque tenía calor, que iba a ir a una de las ollas que se encuentran ahí. Comenzamos a hablar, ella nos consulta qué hacíamos ahí en Capilla del Monte, le comentamos de dónde éramos y que viajamos no solamente por el tema ufológico, sino por la energía y porque nos encanta el lugar y porque nos llama el lugar. Qué lindo, bueno, cuando nos dijo ufología, mirá, qué bárbaro, te voy a contar una historia, me dice. Vos sabés que tengo un amigo que es de Uruguay y al padre de él le pasó algo muy loco. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Vos sabés que al padre de mi amigo, él tenía un problema de salud bastante grande, un problema grave de salud, y su problema era, y bueno, tenían que hacer una cirugía a este muchacho, a este hombre. Y lo loco que le pasó, que el padre se había hecho unos estudios y a los días de que tenía que hacerse la cirugía, esta persona, por lo que nos cuenta esta chica, Carolina, de nombre, dice ser que fue abducida. El hombre este, el papá del amigo de esta chica, de Carolina, no creía en este tipo de cosas, ni le interesaba, ni nunca había hablado del tema. Pero él recuerda el otro día que tuvo una abducción. Le pareció muy loco lo que le pasó. O Esto le sea que pasó en no Uruguay. hubo, no hubo el típico lavado de cerebro de que se olvidó todo. No, al otro día recuerda todo eso, pero no sabía si era real o no, o era un sueño. Pero se sentía muy intrigado por lo que le había sucedido y no se animaba a contarlo porque a lo que hablamos siempre, a la burla, al que tomaste, al que estás loco, lo dejó, solamente se lo contó a sus hijos. ¿Qué pasa? Dice ser que esta persona cuando va a la clínica para hacer los últimos estudios, para hacer la cirugía, le dicen, pero ¿de qué te vas a operar? No, pero tengo la cirugía programada. Dice, pero ¿qué cirugía si la cirugía ya te la hiciste? Ya estás curado, ya te operaron. Entonces, bueno, la persona quedó muy sorprendida, se lo cuenta a su hijo, a su familia llegada, y este muchacho se lo cuenta a esta persona, Carolina, que fue la persona que nosotros subimos ese día. Lo loco de todo esto es que dijimos, qué casualidad que lo que habíamos leído minutos antes, y que para nosotros era, ¿será verdad, no será verdad? Un poco de escepticismo que teníamos en ese momento, una persona sube a nuestro auto, que jamás subimos a alguien, nos cuenta que en Uruguay, justamente la Aurora era el Uruguay, que en Uruguay al padre de un amigo le había pasado esto que nosotros habíamos estado leyendo. Entonces nos dimos cuenta de que no era una casualidad, sino que una sincronicidad, de que nuevamente era una respuesta de lo que estábamos leyendo y lo que está sucediendo es una realidad. Cuando volvimos del cerro, que estuvimos 2 horas aproximadamente, que volvimos a encontrar a Carolina volviendo del cerro, volvimos a subirla, le contamos lo que nos pasó, ella se reía, le dijimos a dónde iba, no, hicimos un par de cuadras, déjeme acá, no, si querés te alcanzamos, no, déjenos acá. La dejamos ahí, en ese lugar, y jamás volvimos a verla. Y bueno, nos quedó esa sensación de que suena loco, pero sincronicidad de que tal vez fue una respuesta a través de ella, o tal vez ella era alguien que nos vino a dar una respuesta que no la da acá. Porque Puede ser, hay nosotros que estar sabemos abierto a que... las dos, me parece. El tema es que no fue casualidad, sino una causalidad. Exactamente, casualidad seguramente no fue una causalidad o una sincronicidad, como te digo, fue una respuesta justamente a otra vez a algo que nosotros nos preguntamos. Y después nos dijimos, o fue así, que esa persona fue una enviada porque justo, como decía, una causalidad de que nos respondió, o realmente sabemos que la compañía de ellos están en todos lados y a veces usan lo físico, el cuerpo físico. Nosotros somos un envase y a veces suelen usar el envase para transmitir y para compartir cosas con nosotros y para estar justamente entre el pueblo. Así que nos Esas, quedó esa sensación. esas historias de abducciones positivas yo las he leído. O sea, ahora por suerte vos me estás contando una en tercera persona.
pero las he leído y he visto videos de gente que se ha contactado, específicamente la historia de una señora en Estados Unidos que fue a contactarse con ellos para pedirle una cura. Parece que no tuvo el contacto, parece no tuvo el contacto, pero cuando se volvía en la ruta, una luz verde la interceptó. Esa luz verde apareció de la nada de las montañas y no recordó más nada. El tema es que cuando llegó, como contaste vos en tu relato, ella hizo sus chequeos y no tenía nada. O sea que me Pasa, hiciste acordar de esa historia que contó esta mujer en primera persona, porque le pasó a ella. Y para mí estas situaciones sí, obvio, deben existir. Lo que pasa es que volvemos a hablar lo de siempre. No siempre la gente se anima a contarlo, no siempre se anima a hablarlo abiertamente, como este hombre que lo contó en sus hijos y quedó ahí. Pero sí, sí, seguramente habrá habido casos así. Y seguramente habrá. El tema es saber, como estás haciendo vos, saber hacer la conexión y saber exacto. estar en el momento justo e ideal para que eso suceda, ¿no? Pero me parece que la conexión que tenemos que hacer es importante, más que nada con nosotros mismos y después con ellos, porque a veces nos olvidamos de nosotros y queremos el contacto con ellos y nos olvidamos del contacto entre nosotros y con uno mismo. Es una realidad, sí, si te estoy escuchando y es así, Gustavo. Eso es una realidad. Y muchas veces dejamos de tener contacto justamente con nosotros mismos. Y después queremos, justamente, valga la redundancia, contactar con otros o con ellos y no es así. Primero nosotros, después ellos, pero siempre buscar la armonía y la conexión y no desesperarse. Yo creo que no hay que desesperarse. Igualmente, te soy sincero, Gustavo, de que estoy más involucrado en este tema, tengo más respuestas, perdón, más preguntas que respuestas. Siempre me aparecen más preguntas, siempre me aparecen más preguntas y nunca estoy, digamos, saciado. Siempre surge alguna nueva pregunta, como te pasará a vos y le pasa a muchos. Es muy amplio este tema, es muy Yo creo que amplio. más que buscar respuestas, a Entonces, veces tenemos que vivirlas, como te pasa a vos. Entonces, como que ahí uno viviendo se empieza a recabar información, empieza a darse cuenta de ciertas cosas, de ciertos hechos que por ahí fueron o no trascendentes, y ahí vas buscando o encontrando la respuesta, digamos. Entonces, me parece que el tema también es vivirlo. Aunque no veas nada, vivir ese momento de mirar las estrellas, de meditar, de hacer un examen de claro, conciencia, de estar con vos mismo, con uno mismo más allá de que esté acompañado o no, y ahí va a ir, va a ir surgiendo muchas cosas, más allá de un contacto con ellos. Y yo creo que ahí está la mejor conexión, que podamos transmitir. Es difícil, como dice el dicho, es difícil ser feliz si uno no es feliz con uno mismo. Es difícil ser feliz con claro. otra persona si no es feliz con uno mismo, me parece a mí. No, es así. Y lo que pasa, lo que me ha pasado muchas veces, de que cuando pasan estas cosas, a veces pienso, ¿realmente me está pasando o es una imaginación? Porque ahora ya no lo pienso, pero sí me ha pasado. Porque al principio digo, ¿es así? ¿Es esto o no es? ¿Es así o no? Pero después sí me di cuenta que sí. Me empecé a dar cuenta que sí. Y que no solamente me ha pasado a mí, me ha pasado muchas cosas justamente fuerte con mi compañera Lucía, que hemos vivido cosas juntos, pero también le ha pasado a muchísimas personas y todos cuentan lo mismo. Entonces te das cuenta que no sos vos. Porque muchos creen a veces cuando vos comentás esto, pero ¿qué estás contando? Es tu imaginación. Y no. Por eso siempre digo que hay que despertar la conciencia, hay que despertarnos y darnos cuenta que no estamos solos. ¿Por qué vamos a estar solos? ¿Por qué somos los únicos? ¿Y por qué no puede ser que tengamos esta compañía de, como le digo yo, en este caso, seres benignos? Porque también hay otros, me dicen, pero están esos seres que son malos. Hay como en todos lados, como están los humanos buenos, están los malos también. Hay que dejar de tener miedo y de tratar de enfocarnos a uno mismo y enfocarnos a ellos, pero siempre con amor. Después sabemos que existen otro tipo de seres, porque por ahí me han preguntado, cambiando el tema, pero por ahí me preguntan, pero che, ¿y son todos iguales? Y no, no son todos iguales, nosotros tampoco somos todos iguales. Sabemos que hay seres
que vienen a hacer una investigación del planeta y que no quieren tener contacto con nosotros, no les interesa el contacto. Yo siempre digo, es como si vos vas en la calle y te cruzás con personas que a veces ni siquiera nos decimos hola ni chao, no nos interesa tener contacto, o estás en algún lugar y qué sé yo, sentado bajo un árbol y viene gente y vos decís, yo no quiero estar con gente, quiero estar solo, me voy. Bueno, así pasa con seres que vienen también a investigar, Tal cual. digamos, exactamente, ¿sí? Como también vienen los otros seres que también sí, que son los que menos nos gustan, pero están los seres que sí vienen a hacer investigaciones científicas, los que hacen abducciones de los ganados, también con personas. Y después creo que están estas entidades que yo estaba hablando, ya sean las entidades de luz o los seres extraterrestres, qué sé yo, los pleyadianos, todas estas entidades que son más parecidos a nosotros, que por ahí todos creen que van a ver el extraterrestre con la cabeza triangular y los ojos grandes, y no es así. Pero bueno, Creo que se dicen que tiene un nivel espiritual y ético mucho, mucho más elevado que nosotros, y eso lo hace que estén en un par de dimensiones más arriba. claro, claro, claro. Nosotros estamos, si bien estamos en una tercera dimensión, estamos de a poco avanzando. Yo creo que sí estamos avanzando. Pero bueno, nos falta todavía, nos falta, pero sí creo que sí hemos avanzado mucho, mucho en lo que se refiere a todo esto. Lo veo así. No sé cuál es tu opinión, Gustavo, pero yo lo veo así. Bueno, ahí me pone que faltan 5 minutos y te digo mi opinión y te Dale. agradezco Y muchísimo el bueno, contacto, la charla, compartir tu experiencia, lo del Omni de Carcañañá, que fue terrible. No, eh, como decimos, hay buenos y malos. Hay algunos que les interesamos, otros que no, otros que les interesa más la parte natural de la Tierra y no el ser humano, otros le interesa más el ser humano. Otros, como dicen amigos míos, que no están en el tema, pero que lo dicen en forma muy graciosa, algunos que no son vegetarianos y abducen vacas, pues le interesan las vacas, y otro abducen humano en forma maliciosa, otro abducen humano en forma benigna, como decís vos. En la granja hay de todo, como nosotros. Hay gente exacto. que es buena, hay gente que es mala, hay gente que le interesa por conveniencia el otro y hay otros que le interesa otras cosas y no la persona. En fin, tenemos que estar abiertos a todos y no confundir, pero vamos a terminar coincidiendo en lo mismo, en que el principal contacto es con nosotros mismos. Es Así imposible es. conectarnos con otros si no estamos conectados con nosotros mismos. Primero con uno mismo, después con los demás de nuestra granja y después ver si surge algo con el otro. Pero me pareció muy buena tu experiencia y te agradezco muchísimo que la hayas compartido y te agradezco muchísimo que hayas cambiado esa obsesión por conexión y qué bueno que tengas resultado. Está de más decir que, bueno, yo con Leo pegamos buena onda, así, digamos, por redes sociales, a tal punto que nos tenemos en Facebook. Y aparte, cuando yo le dije, él me puso toda la mejor onda y acá está. Ya charlamos una vez, acá estamos charlando por segunda vez. Y seguramente vamos a seguir charlando porque veo que el tema te gusta, a mí también, y le pusiste todas las pilas. Y eso no se encuentra en todas las personas. Así que de corazón, Leo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu historia, que la hayas compartido. Y te digo, como a todos, hasta el próximo encuentro cercano. Gustavo, muchísimas gracias a vos y sí, seguramente nos volvemos a encontrar. Historias va a haber seguro. Saludos, gracias. Nos vemos.